Hermana Lola me dice que bueno, y otros hermanos me lo han recordado, que bueno siempre ponerle un nombre a mi tema que le traigo frente a ustedes. Y en el día de hoy es vamos a usar la palabra prédica, dividida en dos. Porque primero vamos a ver a qué lado estamos. Y después vamos a conversar sobre el lado en que estemos. Y el tema es, ¿estás a la derecha o a la izquierda? ¿Estás a la derecha o a la izquierda? Una decisión que tenemos que tomar. Todos los que estamos aquí, estamos ya en un lugar, en un lado, en una posición que es la de los hijos de Dios, porque estamos, primeramente, decidimos que vamos a seguir a Dios, que vamos a seguir a Jesucristo, pasamos por las aguas del bautismo, limpiamos nuestros pecados y tenemos un Salvador en común, seguimos a nuestro Salvador. Pero la pregunta es, ¿a la derecha o a la izquierda? Para esto quiero que me acompañe. Vamos a comenzar con este texto bíblico de Mateo 25. Mateo 25 del 31 al 46. Y hoy estaremos dando en la primera parte un poquito de zoología. Un poquito de zoología, y después que leamos el texto vamos a ver a qué me refiero con el poquito de zoología. Mateo 25, 31 al 46 dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, estoy leyendo en el 41, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no le hicisteis a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis, e irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aquí hay mucha sustancia, aquí hay mucha enseñanza, aquí hay mucho de donde nosotros podemos cogernos y pasar mucho tiempo predicando la palabra y sacándole buena aplicación, como todo lo que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Pero hoy, hermanos, me llamó mucho la atención el hecho de ovejas y cabritos. Me llamó tanto la atención cuando leí esto, que hoy les traigo a ustedes una clase de zoología, como dije. ¿Por qué? Porque vamos a ver primero quiénes están a la derecha, o quiénes, perdón, estarán a la derecha, o quiénes estarán a la izquierda, para entonces ir con la segunda parte. Dios desea que todos seamos sus ovejas y que seamos parte de su rebaño. Dice Jesús en Juan 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. También en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Vamos a entrar un poquito en lo que son las diferencias entre las ovejas y los cabritos. Y la mayor de la diferencia entre ellas, hermanos, comenzando de primero con la diferencia más grande que existe entre las ovejas y los cabritos, es el amor. Es la más grande diferencia con la que yo puedo empezar con ella. Las ovejas es sumisa. Las ovejas es inteligente. Ustedes saben que las ovejas son capaces de reconocer por lo menos 50 rostros humanos. Sí. Por lo menos 50 rostros humanos, esas ovejitas son capaces de diferenciar, incluyendo las emociones de esos rostros, la tristeza, la alegría, la admiración. Esas ovejitas son capaces de eso. Sin embargo, la cabra, el cabrito o el chivo, como dicen en muchos lugares, es un poquito, por no decir demasiado, terco, y es casi muy parecido a un burro en ese sentido. La oveja reconoce bien la cara de su pastor, como dije, y distingue la voz de su pastor entre la voz de muchos. El cabrito o el chivo no, sencillamente es egoísta y hasta se cree que es lo mejor. Si ustedes han visto en muchas de las ilustraciones, siempre vemos las cabritos arriba de la montaña, en el tope de la montaña, muy erguido, muy... No sé si han visto esa ilustración alguna vez. Se cree dueño del mundo y por eso no le importa la cara de nadie. La oveja no, la oveja reconoce la cara de su pastor. Ellos no. Claro, salvo si se gana algo de otro rebaño y de una vez quiere ir a buscar lo que consigue. Creo que la batería está un poquito floja, pero el nombre científico de la oveja, hermanos, es Ovis aries. Mira, volvió, se fue, volvió. Ah, era ese, yo decía que era ese. Ovis aries. Y su principal tendencia de las ovejas es seguir al líder del grupo. Tiene una cualidad natural de orientarse en relación a su alimento para comer a ciertas horas y en ciertos lugares habituales. La oveja, a diferencia de las cabritas, se impresiona y se siente mal cuando se separa del rebaño. Se estresa, se siente triste. La oveja es delicada, hermanos. Es tan delicada que cuando va a tomar agua de un río,
ella no mete las patitas en el agua, sino que baja la cabecita y bebe del agua allí. Pero me viene una idea ahora, y es por qué tanto hablar de ovejas y tanto hablar de animales. Nuestro Dios, en muchos momentos, en muchas partes, no ha tenido que hablar a nosotros y poner animales a que nos den una enseñanza. Si no, vamos a ver a Balaam, lo que le pasó, que la burra tuvo que hablarle, ¿verdad? Pues las ovejas, seguimos con ellas, es delicada y sumisa, como dije, e incluso cuida el agua que ha de beberse y de beber los demás. ¿Usted sabe qué hace el chivo o la cabra? Mete su patota dentro del agua y bebe el agua sin importarle que va a beber el agua después. Ensucia el agua sin importarle porque la oveja no. La oveja respeta el agua que el otro va a beber. ¿Y la comida? La comida también lo hace así, miren. Le echan las cáscaras de guineo, y si una chiva comió, ella no come de eso. Oiga eso. Egoísta, egocéntrica, como dije por ahorita. Se dice que si una oveja sobrevive a un ataque de un animal, por lo generalmente, porque el pastor la salva, o el perro que usa el pastor para salvarla, tiende a morir porque es muy frágil y las heridas se le convierten rápidamente en mortales. O sea que la oveja es muy frágil en sí, hermano. Como dato curioso, en muchos países de donde vengo es así, se tiende a llamar a las personas que en la familia no se comportan bien o no son muy bien vistos en la sociedad como las ovejas negras. Es como un dato curioso. O sea, dijimos que las ovejas son sumisas, son mansas, son tranquilas, son apacibles, son leales a su pastor y están dispuestas a seguirlo solo con la dirección de su voz donde quiera que el pastor vaya. Sin embargo, las cabras, las cabritos, los chivos, eso sí no, eso hacen lo que quieran y cogen para el monte a hacer lo que ellos quieran. Las ovejas son ovejas desde su nacimiento. Los chivos también son chivitos de su nacimiento, o cabritos de su nacimiento. Pero son diferentes, hermanos. Ya hemos hablado de unos que son tercos y otros que no. Se me olvidó decirles que el nombre científico de las cabritas es Capra hircus, Capras hircus. Cristo llamó a su pueblo ovejitas, pero nunca nos llamó cabritos. Él dijo en palabras, por ejemplo, en Mateo 15:24, yo no he sido enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Asimismo envió a sus discípulos, y más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dijo que él era el buen pastor y que el buen pastor pone su vida por sus ovejas, ¿verdad? Hermano, la diferencia entre estos dos grupos, la gran diferencia entre estos dos grupos que están a la derecha y a la izquierda, como dije desde el principio, es el amor que tienen ellas por su pastor. Ovejitas que se aman, ovejitas sumisas, ovejitas llenas de amor y no cabritas tercas. Es lo que quiere Dios que seamos, hermanos. Cuando te ven a ti, cuando me ven a mí, ¿qué ven? ¿Una ovejita o un cabrito? ¿Un chivito o una ovejita? Si en tu corazón hay todavía un síntoma de cabrito, cabritoide o cabrititis, como ella diría la enfermedad de esa, Dani, tú que conoces muy bien de enfermedades creadas, tienes la oportunidad todavía de darle a un buen pastor tu corazón, tu vida, y seguro que él te va a encaminar por buen camino. Hermano, el destino de las cabritas es muy distinto al destino de las ovejitas. Leemos
que decía en el 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Las cabras, los cabritos, son hijos del diablo. Pues Jesús dijo de ellos en una oportunidad, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque hacen todo lo diferente a lo que el buen pastor le ha enseñado y ha dirigido a las ovejas que hagan. ¿Eres tú una oveja y el Señor tu pastor? ¿Eres tú una oveja y el Señor tu pastor? ¿Cuántas veces nosotros, tú y yo, hemos leído, incluso hasta recitado el Salmo 23? El Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Verdaderamente es tu pastor? ¿Verdaderamente eres una ovejita? Ya conociendo la característica que leímos y que hablamos anteriormente de lo que son las ovejas, ¿puedes decirlo de verdad con seguridad y confianza de que eres una oveja del Señor? ¿De que Él es tu pastor? Sigue leyendo el Salmo, seguimos leyendo el Salmo 23 ahora en este momento, y dice el salmista, en lugares de verdes pasto me hará descansar, me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Y yo pienso esto y leo esto de un pronto, Salmo 23, y me imagino ese buen pastor haciéndote descansar en el área donde las ovejitas pueden encontrar una buena comida, una buena agua. Un pastor que cuida de ti como tu ovejita frágil. Y tú reposando en estos lugares verdes, hermosos, que Él mismo creó para que tú lo disfrutes. Qué buen pastor tiene esas ovejitas. O perdón dicho, tenemos nosotros sus ovejitas. Si nos consideramos como ovejitas. Un pastor siempre está cuidado de sus ovejitas, hermano, para que nada ni nadie la dañe. ¿Sabía que para las ovejas descansar tienen que estar viendo al pastor? Si una oveja no ve al pastor, no descansa. Tiene que estar viendo al pastor para echarse y descansar. Y yo no sé mucho de ovejas, pero ¿qué tuve que hacer? Tuve que buscar información sobre ovejas y tuve que leer sobre ovejas, y no la primera que vi, sino 1 y 2 y 3 y 4 y 5, para darme cuenta de que realmente las ovejas son así. Y para entender un poquito más por qué, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que somos ovejas, ¿por qué razón nos lo dice? Las ovejas son muy dependientes a su pastor, a diferencia de los cabritos, como hemos dicho, que siempre tiran para el monte, como una expresión que decimos en la República Dominicana. El pastor quiere que las ovejas aprendamos siempre de él, porque nos cuida de esos lobos rapaces que hay cerca del rebaño, siempre buscando atrapar a una oveja indefensa o comérsela. También ya yo le había comentado antes que cuando una ovejita se dispersa, se va del redil y no quiere regresar, el pastor tiene que tomar una decisión bien fuerte por amor a su ovejita, y es que le quiebra una patita y la toma en sus brazos, la lleva junto con las otras, pero no le deja la patita colgando, le venda la patita para que la ovejita se mantenga siempre cerca de las demás. Cuando el Señor es nuestro pastor, Él nos puede quebrar algo para nuestro bien, hermanos. Sí. Para que no nos alejemos de Él nunca. A veces situaciones van, situaciones vienen. Y al igual que las situaciones que van y vienen, las quejas también van y vienen. Pero al final de todo,
al final, cuando todo concluye, así como las quejas van y vienen, también las gracias a mi pastor deben ir y venir, porque nos daremos cuenta que, como hemos visto, todo tiene un propósito cuando dejemos que el buen pastor trabaje en nuestra vida. Cuando vemos que el pastor trabaja en la vida de la ovejita, el quebrantamiento de una patita tiene un propósito, que quizá la ovejita en el momento no lo entiende, pero luego al final se dará cuenta y le dará gracias. Gracias al pastor, porque ya no se perderá más, ni estará a merced de los animales del bosque. También, no sé si ustedes han visto la representación de los pastores. Usaban una vara, lo que le llaman el cayado, que tenía al final una curvatura. ¿Para qué hacía esto? ¿Para qué usaban esto? Para enganchar la oveja. Para enganchar la oveja y jalarla cuando querían salirse del redil, de la línea que tenían que coger. Hermanos, eso a mí me infunde tranquilidad y me infunde alegría de que mi pastor, yo como una ovejita, tenga esto en la mano para que me dé mi jaloncito de oreja cuando tenga que dármelo. Que cuando yo quiera mirar, es para acá. Nosotros padres en algún momento hemos tenido que dar el jaloncito de la oreja a los hijos, y nosotros hijos hemos recibido jaloncito de oreja de nuestros padres. Por esas razones, porque no estamos poniendo atención a lo que tenemos que poner y nos estamos desviando de lo que nos está dando. Y también nuestro pastor tiene su cayado en la mano. Yo me alegro de eso. Yo me alegro de eso, aunque me quejo cuando me dan mi jaloncito de oreja. Si eres el pastor, ¿tú lo conoces bien? ¿Lo reconoces como tu pastor? Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Puedes confiar tú en este Salmo 23 100% y hacerlo, como yo he dicho muchas veces a ustedes, hacerlo tuyo, vivirlo, sentirlo, reconocerlo como tal, como que realmente tú eres una ovejita y Él realmente es tu pastor, tu buen pastor? ¿Puede hacerlo? ¿Sí? Sí. Y si Jesús, si alguien está escuchando o va a escuchar, no es el pastor tuyo, todavía tiene tiempo. Todavía tiene tiempo de seguir ese gran pastor. ¿Tú sabes por qué? Porque el buen pastor nunca te va a rechazar. Jesús nunca te va a rechazar. El que a mí viene, no lo echo fuera, dijo ese gran pastor, nuestro Jesús. No importa tu condición. Y ahora estoy dirigiéndome a esas personas que no tienen a Jesús como su pastor. Jesús precisamente vino por los enfermos, por los pecadores, por los cautivos y quebrantados de corazón, por los que tenemos necesidad de Él. Gracias que yo como ovejita me descarrié en un momento, y gracias que a mí Él fue a buscarme, y yo creo que fui demasiado inteligente para no dejar que me partiera la patita, sino que salí corriendo donde Él. Gracias a Dios por eso, porque no esperé la rotura de una patita, pero sí el jalón de oreja. Sí, el jalón de oreja. Y Él me aceptó como tal. Y no me puso en el redil, en un sitio diferente, y me dijo: tú, como te fuiste y andabas por allí ayer, tú te vas a poner en la parte atrás del redil, o tú vas a ir en la parte del medio del redil, o tú vas a ir al lado derecho del redil, que ahí están todas las ovejitas que me son difíciles. Hermano, me puso junto con todas las ovejitas, sin distinción. No me marcó, no me dijo: te voy a pintar de un color para saber que tú eres la ovejita traviesa, que te me sales de redil. No, ese es mi pastor. Y si tú no lo conoces todavía, es el momento de conocerlo. Todavía hay tiempo. Él vino por ti y por mí para darnos palabras de vida, para darle una vida mejor en Él. Mi pastor es así. Él nos hace coherederos
de todo lo que Dios el Padre le ha dado, hermano. Qué cosa más grande es mi pastor. Viniendo al rebaño de Jesús, jamás me perderé, hermano. Como oveja siendo mansa. Qué hermoso es este salmo. Qué hermoso es que hoy comprendo y entiendo más el por qué nuestro Dios escogió a una ovejita. La ovejita tiene las patitas cortas, los cabritos las patitas largas. Las ovejitas tienen la carita rechonchita y bonita, ovalada. Los chivitos, los cabritos tienen la carita larguita y media rarita. Tiene dos orejitas tan lindas y tan chulas, ¿verdad? Pero no terminan detrás, unos cachitos como la... Pero el carnero, el varón de las ovejas, sí tiene unos cuernos grandes, los cuales eran usados como chofar, lo usaban como una trompeta en aquel tiempo, y también para almacenar aceite. Ya creo que leímos esta mañana, ¿verdad? Que creo que fue Juan que habló de Samuel, del cuerno que tenía aceite, en primera de Samuel. Y vemos que aún el cuerno del varón, el cacho del varón, es de uso. Pero qué bueno que somos ovejitas. Hermano, las ovejitas no se pelean ni se maltratan entre sí, pero los cabritos se viven dando de cabezazo uno con otro. Y cuidado, si tú pasas cerca de ellos, te dan a ti también, ¿verdad que sí? Las ovejitas no. Las ovejitas no. ¿Sabes qué dan las ovejitas? Lana, leche, carne, al que la cuide y la protege y la tiene con ella. Sí, por ende todos los derivados de la leche, queso, mantequilla, ¿qué más? Todo lo que se hace de la leche. Las ovejitas tienen beneficios para aquel que la cuida y también el que está al lado, pero el cabrito, hermano, el cabrito no tiene tanto beneficio como las ovejitas. Gracias a mi Dios por compararme con una ovejita. Ya hemos dicho que las ovejitas son en algún momento tan frágiles y usamos la palabra ingenua, que se pueden desviar fácilmente. Las ovejitas siguen a la otra ovejita. Hay un experimento que siempre lo he mencionado, de una ovejita que salta un obstáculo, y cuando le quitan el obstáculo, las demás que vienen detrás siguen saltándolo, creyendo que está ahí todavía, porque hacen lo que hace la que va adelante. Somos ovejitas, hermanos. En esta congregación somos ovejitas. Mucho cuidado lo que tú haces adelante. Perdón. Mucho cuidado el obstáculo que tú pones delante de ti. Mucho cuidado lo que tú pones delante de ti. Muchas veces son otras cosas que no tienen que ver, pero hay ovejitas detrás de nosotros. Hay hermanos detrás de nosotros que nos ven brincar, o que nos ven actuar, o que nos ven hacer las cosas propias de como somos ovejitas. Mateo 10:16 dice: aquí yo os envío como ovejas, dice Jesús, en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Nos envía como ovejas. Como ovejas. Qué ovejita más linda. Yo sé que en mi casa que hay niños, que habemos niños, somos niños todavía, hay peluchitos, y yo sé que hay uno o dos peluchitos de ovejita, pero no peluchitos de cabritos ni de chivitos. Y lo hay, pero es tan tierno cuando hablamos de ovejitas, que nos mueven a emociones y nos mueven a sentirnos, ay, qué ovejita más linda, ¿no? O sea que gracias mi Dios por haberme, gracias hermano, gracias. No, déjemela aquí, gracias.
Ahora, como buena ovejita, va a seguir repartiendo agua a todo, ¿verdad? Bueno, 10 dice, Mateo 10:16. Hermanos, somos ovejas, tú y yo. Estaremos a la derecha, tú y yo. Comportémonos como tal. Las ovejas son amigables. Las ovejas son queridas y adoradas por su pastor. Las ovejas somos nosotros, tú y yo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor dirige mi caminar. El Señor está mi confianza. Yo solo escucho la voz de mi Señor. Mi Señor me dirige. Mi Señor me cuida y mi Señor me protege. Y mi Señor cumple todas mis necesidades. Una vez más la pregunta: ¿eres de la derecha o eres de la izquierda? ¿Eres oveja o eres cabrito? ¿Tú sabes qué? La oveja nace oveja y el cabrito nace cabrito. Pero gracias a Dios, hoy las leyes de la naturaleza en nosotros no existen, en el sentido de que si ha vivido la vida como un cabrito, puede ser una oveja. Si ha vivido la vida sin un pastor, como los cabritos que no tienen pastores, puede convertirte en una oveja con un pastor y con el mejor de todos los pastores. Nunca es tarde, hermano o amigo. Siempre existe la oportunidad para ser contado dentro del redil del Señor. Amén. Dígame. Se te olvidó decir algo de la oveja. No, diga, recuérdeme muchas cosas. La oveja tiene la sangre dulce, la carne dulce y el chivo no. Eso no lo sabía, como no como ninguno de los dos, pero mire para que usted vea más diferencias que no las sabía. O sea, hermanos, en el día de hoy mi interés fue que nosotros nos demos cuenta de que estamos viviendo en una vida siguiendo de Cristo y que estamos todos viviendo bajo lo que el Señor nuestro Dios nos dice cómo vivir agradablemente a Él, pero que no nos llevemos una sorpresa al final, que cuando tú veas a alguien en necesidad, que cuando veamos a alguien que necesita, hagamos como las ovejas que entregan su lana sin gritar, sin balar. Las ovejas balan, no sé si la oí. Y las cabritas hagamos va y no me. Seamos ovejas, hermano. Hay otro punto, hermano. Otro punto, digo. Respecto a la paloma, la sencillez de la paloma. Ajá. Yo tengo uno que pone un estudio científico también. Pero yo único te iba a decir algo. No, que termina el punto de la sencillez de la paloma. Le dije, sea sencillo con paloma y asusta como la serpiente. Lo que pasa es que la clase de zoología de hoy es de oveja y cabrito, pero ya luego, yo le dije a usted, lo dije al principio, que la palabra de Dios tiene tantas cosas que podemos durar años y enseñanza y aprendiendo y aplicando. De hecho, por eso estamos aquí, para aprender y aplicar de ella, pero un buen punto, Juan. Eso después a ver si hablamos de la serpiente y de la paloma, la diferencia de cómo uno es tan sencillo y el otro tan prudente. Dígame. Que hubo un estudio Ajá. que uno de los que la oveja, como los humanos, se conocen por la cara. Sí, eso fue lo que te dije al principio, que por la cara se conocen. reconocen hasta 50 rostros y una a la otra se reconocen por la cara. Todas son diferentes de cara, pero ellas se reconocen. Se reconocen por cara. Sí. Ellas conocen la cara de la ovejita del lado. Yeah. Nosotros, los hermanos, tenemos que reconocer la cara de uno con otro también. Y gracias a Javier, que de hecho lo he empezado haciendo. Él dijo un día que él iba
que quería conocernos más, cada uno de nosotros, y compartir con cada uno más de nosotros. Como ovejitas debemos de hacer eso, ¿verdad? Reconocer y conocer más a la ovejita que está al lado de ti, que se sienta aquí miércoles y domingo. Y Javier lo ha hecho, ya me ha llamado varias veces y hemos hablado varias veces cosas que yo nunca había hablado con Javier, pero lo está haciendo. Javier, de verdad que seguiremos orando y pidiendo a Dios que te siga dando esa fuerza y siendo de ejemplo para muchos de nosotros que no lo hacemos. Gracias, Javier. Gracias. Hermano, nuestro pastor, Jesús, no hay nada que se compare con nuestro pastor y con la paz que da nuestro pastor, nosotros como ovejita. Siempre está al cuidado de ti y de mí. Nos permite descansar y dormimos en paz y tranquilo, porque Jesús es nuestro pastor. De las ovejas, de los cabritos, muchas cosas hay que hablar en la zoología y las ciencias naturales, pero en las iglesias también hay muchas cosas que hablar. Pero lo más importante que podemos hablar de las ovejas y de los cabritos es que las ovejas, como ya lo he dicho 1000 veces hoy, y digo 1000 veces es como una expresión, no literalmente lo que está pasando, que lo más importante es que esas ovejas tienen un pastor como Jesús, del cual tú y yo somos ovejas de ese redil y de ese pastor. Hoy vuelvo y repito algo que le había dicho. No me sentía en condiciones de pararme frente a ustedes y hablarles y traerles a ustedes un mensaje de ovejas y cabritos. Pero gracias a mi buen pastor, que me hace que yo escuche su voz y no me aparte de él, y diga: tú me dices ir por todo el mundo y predicar la palabra, ¿por qué de callarme yo? ¿Cómo demuestro yo que tú eres mi pastor si no siguiendo tus lineamientos, tus preceptos y lo que tú quieres que yo siga? Y hoy en mi vida he aprendido y me he dado cuenta que si seguimos ese buen pastor, todo nos sale bien. Y hoy, hermanos y amigos, es una muestra que he dado de que he seguido mi pastor y he terminado este momento con ustedes sin temor y sin miedo y sin sentirme mal, porque mi pastor me dijo que ten confianza en mí y yo la tuve en él. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Y hay algo favorito para mí, si tú quieres, hay algo